Atado como un animal en el desierto, un joven apache esperaba la muerte, hasta que lo encontraron una mujer muda y un niño. Ella había perdido la voz, él la libertad. Juntos descubrirían el poder de una nueva familia. La planicie de Sonora se extendía bajo el sol como una manta desteñida por el tiempo, donde cada espina de nopal parecía un grito mudo pidiendo agua al cielo sordo. En esa vastedad que olía a artemisia y tierra calcinada, una mujer de 30 años caminaba descalza entre los mezquites, con los ojos puestos en el suelo y las manos manchadas de barro seco. Mariana Esperanza Vázquez había perdido tantas cosas que ya no recordaba cuándo había comenzado el silencio. No era solo que no pudiera oír. Había mujeres sordas en el pueblo que seguían cantando, que reían con la boca abierta y gesticulaban como si las palabras fueran mariposas que pudieran atrapar con las manos. Pero Mariana había perdido también la voz, no por daño en la garganta, sino porque el alma se le había roto de tal manera que las palabras ya no encontraban camino hacia afuera. Su casita de adobe se alzaba como una verruga en medio de la planicie, con las paredes agrietadas por el sol y la lluvia escasa. El techo de tejas rotas dejaba pasar hilos de luz dorada que dibujaban rayas en el piso de tierra apisonada. Allí había vivido con Aurelio, su marido, hasta que la fiebre se lo llevó un invierno especialmente cruel. Allí había perdido a sus 2 bebés antes de que aprendieran a caminar. Y allí había dejado de ser maestra cuando la sordera llegó como un ladrón en la noche, robándole no solo los sonidos del mundo, sino también la confianza del pueblo. La muda de la escuela, la llamaban ahora, como si el silencio la hubiera convertido en algo menos que humano, como si sus ojos grandes y oscuros no pudieran leer los labios con la precisión de quien ha aprendido a escuchar con el alma. Mariana no les respondía, ya no tenía nada que demostrarles, pero no estaba sola en su exilio voluntario. Emilito había llegado a su vida como llegan las cosas importantes, sin anunciarse, como la lluvia después de meses de sequía. Su madre, una muchacha de apenas 17 años, que trabajaba en el burdel de Santa Ana, lo había dejado en su puerta una mañana de marzo, con una bolsa de trapos y una promesa de regresar que ambas sabían que era mentira. «Cuídelo solo hasta mañana», había dicho, pero sus ojos ya estaban despidiéndose para siempre. Mariana tomó al niño en brazos sin preguntar nada. Emilito tenía entonces 3 años y unos ojos color miel que parecían contener toda la esperanza que a ella se le había agotado. Ahora, 3 años después, Emilito era su lengua y sus oídos. Hablaba por los dos con una naturalidad que hacía que la gente del pueblo olvidara que Mariana no podía responder. El niño había aprendido a comunicarse con ella a través de gestos, dibujos en la tierra y esa conexión invisible que solo tienen quienes se aman sin condiciones. Él la llamaba mamá desde el primer día y ella había aceptado ese regalo sin cuestionarlo. La mañana que cambiaría sus vidas para siempre comenzó como cualquier otra. Mariana se despertó antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche y las primeras luces del día teñían el horizonte de rosa pálido. Emilito dormía acurrucado contra ella, con el puño cerrado apretando un muñeco de trapo que le había hecho con retazos de su viejo vestido de maestra. Se levantó con cuidado de no despertarlo y salió al patio trasero, donde tenía su pequeño huerto. Los jitomates crecían obstinados entre las piedras y el maíz se alzaba en hileras desiguales pero orgullosas. Regó cada planta con el agua que había juntado en tinajas durante la última lluvia, sintiendo en los pies descalzos la humedad fresca de la tierra. Cuando Emilito despertó, encontró a Mariana preparando tortillas en el comal de barro. El niño se restregó los ojos y se acercó a abrazarla por la cintura, enterrando la cara en su falda desteñida. «Buenos días, mamá»,
murmuró con la voz ronca del sueño. Mariana le acarició el cabello negro y rebelde y le señaló la mesa donde había puesto un plato con tortillas calientes y un vaso de leche de cabra. Después del desayuno, mientras Emilito jugaba con piedritas en el patio, Mariana decidió que era hora de buscar leña. El invierno se acercaba, y aunque en Sonora no nevaba, las noches podían volverse tan frías que los huesos se quejaban como madera vieja. Tomó su cesta de mimbre y el cuchillo que usaba para cortar ramas, y se dispuso a salir sola. Pero Emilito, como siempre, insistió en acompañarla. Se paró frente a la puerta con los brazos cruzados y esa expresión decidida que había heredado de algún ancestro terco. «Yo también voy», declaró. «Tú me necesitas para cargar cosas». Mariana sonrió por primera vez en semanas. El niño tenía razón. Ella siempre lo necesitaba, no para cargar cosas, sino para llenar el silencio con su risa y sus palabras. Le hizo una seña para que trajera su sombrero de paja y juntos salieron hacia el monte bajo, donde los mezquites y huizaches crecían torcidos por el viento constante. El sol ya estaba alto cuando llegaron a la zona donde solían encontrar las mejores ramas secas. Emilito corría adelante, recogiendo palos y metiéndolos en su cesta pequeña, parloteando sobre todo lo que veía. Una lagartija que se escondía entre las piedras, una flor de nopal que había sobrevivido al calor, las huellas de un coyote en la arena. Mariana lo seguía con la mirada mientras cortaba ramas de mezquite, disfrutando de la energía inagotable del niño. El viento soplaba desde el oeste, trayendo el aroma de la creosota y el polvo de tierras lejanas. Era un día perfecto para estar afuera, bajo el cielo infinito que los hacía sentir libres. Fue Emilito quien lo oyó primero. El niño se detuvo de repente, con la cabeza ladeada y los ojos entrecerrados, como un cachorro que percibe algo que los adultos no pueden captar. Mariana siguió cortando ramas hasta que vio que Emilito había dejado caer su cesta y corría hacia una espesura de mezquites más alta. «¡Mamá!», gritó por encima del hombro. «¡Alguien está aquí!». Mariana soltó su cuchillo y corrió tras él, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando lo alcanzó, Emilito estaba parado frente a un hombre joven, atado a un tronco grueso de mezquite, con la cabeza colgando hacia adelante y la respiración laboriosa. El hombre tenía la piel bronceada y el cabello negro trenzado con tiras de cuero. Vestía pantalones de piel de venado y una camisa de algodón desgarrada que dejaba ver las marcas rojas y moradas de una paliza brutal. Sus muñecas estaban amarradas con alambre de púas que se había hundido en la carne, y tenía un corte profundo en la pierna izquierda que había sangrado hasta formar un charco seco en la tierra. Mariana reconoció inmediatamente lo que estaba viendo. Era un apache, y alguien lo había dejado allí para que muriera lentamente. Los ojos del apache se abrieron cuando sintió que alguien se acercaba. Eran oscuros como la obsidiana, pero no había en ellos la ferocidad que los blancos esperaban de su pueblo. Solo dolor, sed y una dignidad inquebrantable que ni las palizas ni el abandono habían logrado quebrar. Emilito se acercó sin miedo, con esa confianza ciega que tienen los niños para reconocer a las almas buenas. Se agachó frente al hombre y lo miró directamente a los ojos. «Señor», le dijo con su voz clara, «¿cómo se llama?». El apache movió los labios, pero solo salió un sonido ronco. Tenía la boca tan seca que las palabras se le pegaban a la lengua como arena. Mariana permaneció inmóvil durante largos segundos, sintiendo cómo el mundo se dividía en dos caminos frente a ella. Sabía lo que significaba ayudar a un apache en territorio mexicano en 1887. Sabía que los vaqueros y soldados los cazaban como animales, que las autoridades ofrecían recompensas por sus cabelleras, que cualquiera que los ayudara podía terminar colgado del álamo más cercano.
pero también sabía lo que era ser juzgada por algo que no podía controlar. Sabía lo que era vivir con una marca invisible que hacía que la gente la mirara con desconfianza y desprecio. El silencio que la rodeaba no era muy diferente del odio que rodeaba a este hombre. Además, estaba Emilito. El niño había tomado una decisión sin consultarla y ya estaba tratando de aflojar los nudos del alambre con sus deditos pequeños. «Mamá», dijo sin voltear a verla, «alguien lo amarró aquí como si fuera un animal malo. Pero mira sus ojos. No es malo. Sus ojos son tristes, como los tuyos cuando crees que no te estoy viendo». Las palabras del niño le atravesaron el pecho como una flecha certera. Mariana se acercó lentamente y se arrodilló junto al apache. De cerca pudo ver que era más joven de lo que había pensado, tal vez de su misma edad. Tenía cicatrices viejas en los brazos y el pecho, pero también líneas finas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas y de días felices que parecían muy lejanos. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar el alambre con cuidado, tratando de no lastimarlo más. Cada vez que el metal se liberaba de la carne, el hombre se estremecía, pero no se quejaba. Cuando por fin logró soltarle las manos, él se desplomó hacia adelante y ella tuvo que sostenerlo para que no cayera de bruces. El apache la miró entonces directamente, y en sus ojos había algo que ella no había visto en mucho tiempo: gratitud sin lástima, reconocimiento sin juicio. Trató de hablar, pero ella puso un dedo sobre sus labios agrietados y negó con la cabeza. Luego señaló su oído y hizo un gesto que él entendió inmediatamente. Emilito había corrido a buscar agua en una charca cercana. Regresó con su sombrero lleno de agua turbia, pero fresca, y se la ofreció al hombre con la misma naturalidad con que le daba de beber a los pájaros heridos que a veces encontraban en el patio. «Mi mamá no puede oírte», le explicó mientras el apache bebía a sorbos pequeños, «pero ella sí te escucha». «Lo sé, porque me escucha a mí con los ojos, y sus ojos son los más inteligentes del mundo». El proceso de llevarlo a la casa fue lento y doloroso. El apache podía caminar, pero apenas apoyándose en Mariana por un lado y en un palo que Emilito había encontrado por el otro. Cada paso parecía costarle un esfuerzo tremendo, pero nunca se quejó ni pidió descanso. Cuando por fin llegaron a la casita, Mariana lo ayudó a sentarse en el petate que servía de cama en el cuarto trasero. El hombre se recostó con un suspiro profundo que sonó como el viento escapándose de una cueva y por primera vez desde que lo encontraron, cerró los ojos completamente. Emilito se sentó a su lado y comenzó a hablarle en español, mezclando preguntas con observaciones, como hacen los niños cuando quieren llenar todos los silencios. «¿De dónde vienes? ¿Tienes familia? ¿Por qué te amarraron así? Mi mamá va a curarte. Ella sabe de medicinas. Antes era maestra, pero ahora es doctora de plantas y animales heridos. Sabes que no puede oír, pero no te preocupes, yo sí puedo oír por ella». Mariana salió al patio a buscar las hierbas que necesitaba. Tenía manzanilla para limpiar las heridas, árnica para los golpes y corteza de sauce que masticaba hasta hacer una pasta para el dolor. Había aprendido a usar las plantas cuando los doctores del pueblo se negaron a atender a la muda después de que Aurelio murió. Cuando regresó con las medicinas, encontró al apache tratando de enseñarle algunas palabras en su idioma a Emilito. Su voz era ronca pero suave, y el niño repetía los sonidos con el entusiasmo de quien descubre un juguete nuevo. «Shash», decía el hombre señalando hacia donde creía que podría haber un oso. «Shash», repetía Emilito. «¿Oso? ¿Shash quiere decir oso?» El apache asintió y sonrió por primera vez, y Mariana sintió algo extraño en el pecho, como si un nudo que no sabía que tenía se aflojara un poco. Pasó el resto del día curando sus heridas.
Limpió cada corte con agua de manzanilla tibia, aplicó la pasta de árnica en los moretones más feos y vendó la herida de la pierna con tiras de una sábana vieja. El apache se dejó curar sin resistencia, aunque a veces apretaba los dientes cuando el dolor era más intenso. Cuando llegó la noche, Mariana preparó caldo de pollo con verduras y tortillas calientes. El apache comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el primero en días, lo cual probablemente era cierto. Emilito no paró de hablar durante toda la cena, contándole sobre su vida con Mariana, sobre los animales del desierto, sobre sus juegos y sus sueños. «¿Cómo te llamas?», le preguntó finalmente el niño. «Nahuatl», respondió el hombre, y su nombre sonó como el viento entre las hojas secas. «Nahuatl», repitió Emilito, probando el sonido en su boca. «Me gusta. Suena como el agua cuando corre entre las piedras». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó sentada en el patio, mirando las estrellas y preguntándose qué había hecho. Sabía que esconder a un apache era peligroso, pero también sabía que dejarlo morir habría sido peor. Había algo en Nahuatl que le recordaba a ella misma, la sensación de ser juzgado por algo que no podía cambiar, la dignidad que se aferra al alma incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Los días siguientes pasaron como un sueño extraño. Nahuatl se recuperaba lentamente, y con cada día que pasaba, la pequeña casa se llenaba de una energía nueva. No era solo que hubiera un hombre en el lugar, era que había alguien más que entendía lo que significaba vivir en los márgenes del mundo. Emilito se había convertido en el intérprete oficial entre Mariana y Nahuatl, aunque pronto descubrieron que no necesitaban tantas palabras como habían pensado. Nahuatl aprendía español con una rapidez sorprendente, y Mariana comenzó a enseñarle los gestos que usaba para comunicarse con Emilito. Una mañana, mientras Mariana preparaba el desayuno, Nahuatl se acercó y le tocó suavemente el hombro. Cuando ella se volteó, él señaló hacia el fogón y luego hacia sí mismo, haciendo el gesto de cocinar. Mariana dudó un momento, pero luego asintió y se hizo a un lado. Nahuatl tomó masa de maíz y comenzó a formar pequeñas tortillas, pero no como las que ella hacía. Estas eran más gruesas y tenía una forma ligeramente diferente. Las puso en el comal y les añadió semillas que sacó de una bolsita de cuero que llevaba atada a la cintura. Cuando las tortillas estuvieron listas, tenían un sabor diferente, más terroso, con un toque de algo que Mariana no pudo identificar, pero que le gustó inmediatamente. Emilito las probó con los ojos muy abiertos. «¡Están deliciosas!», exclamó. «¿Qué les pusiste?» «Semillas de girasol», explicó Nahuatl con su español cada vez más claro. Mi abuela me enseñó». Fue la primera vez que mencionaba a su familia, y Mariana vio una sombra de tristeza cruzar por sus ojos. Puso una mano sobre la suya en un gesto de comprensión, y él le sonrió con gratitud. Poco a poco, Nahuatl comenzó a contarles su historia. Había venido del norte, de las montañas de Arizona, siguiendo rumores de que su hermano menor había sido capturado por comerciantes de esclavos y vendido a algún rancho en Sonora. Había buscado durante meses sin encontrar rastro de él, moviéndose de noche y escondiéndose durante el día. «Los hombres que me ataron», contó una tarde mientras los tres estaban sentados bajo la sombra del mezquite más grande del patio, «me vieron cerca de sus vacas. Pensaron que las iba a robar, pero yo solo buscaba agua. Me pegaron y me dijeron que todos los apaches éramos ladrones y asesinos». Emilito se acercó más a él y puso su manita sobre su brazo cicatrizado. «Los hombres malos dicen cosas malas», declaró con la sabiduría simplista de los niños. «Pero tú no eres malo. Tú nos ayudas con la comida y le enseñas palabras bonitas a mi mamá».
Era cierto, Nahuatl había comenzado a enseñarle a Mariana palabras en apache, usando gestos y dibujos en la tierra. Ella había aprendido que Shi quería decir yo, que Shishe era su palabra para madre, y que Jodila significaba amigo. Le gustaba especialmente esta última palabra, la forma en que sonaba cuando la repetía en silencio, moviendo solo los labios. Pero no todo era paz en su pequeño refugio. Una tarde, mientras Nahuatl ayudaba a Mariana a reparar el techo de la cocina, vieron una nube de polvo acercándose por el camino. Eran 3 jinetes del pueblo, y venían directamente hacia la casa. Mariana sintió que el estómago se le convertía en hielo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. La gente del pueblo era chismosa, y algún vecino curioso debía haber notado movimiento extraño alrededor de su casa. Nahuatl bajó inmediatamente del techo y se dirigió hacia la puerta trasera, pero Mariana lo detuvo con un gesto firme. No iba a permitir que huyera como un criminal cuando no había hecho nada malo. En lugar de eso, le hizo una seña para que se quedara en el cuarto de atrás y mantuvo a Emilito cerca de ella. Los 3 hombres se detuvieron frente a la casa sin bajar de sus caballos. Mariana los reconoció. Don Fermín Morales, el dueño del almacén general, su hijo Pablo, un muchacho de 20 años que siempre la había mirado con desprecio, y Rutilio Sánchez, un vaquero que trabajaba para varios rancheros de la zona. «¡Oye, muda!», gritó Pablo Morales sin molestarse en bajar la voz. «Sabemos que tienes algo que no te pertenece». Mariana los miró sin responder, con Emilito aferrado a su falda. «Habla con nosotros, mujer», insistió don Fermín con voz más controlada, pero igualmente amenazante. «Nos dijeron que hay un apache escondido por aquí. Si es cierto, más te vale entregarlo ahora mismo». Emilito dio un paso adelante, con el mentón alzado y los puños apretados. «Mi mamá no tiene que entregarle nada a nadie», gritó con toda la fuerza de sus pulmones pequeños. «Y Nahuatl no es malo». Los 3 hombres intercambiaron miradas significativas. Pablo se bajó del caballo y se acercó a la puerta. «Así que es cierto», murmuró. «Muda, estás cometiendo un error muy grande. Los apaches son peligrosos y si la gente del pueblo se entera de que estás escondiendo uno, van a pensar que tú también eres peligrosa». Mariana no se movió. Pablo era casi 30 centímetros más alto que ella, pero había algo en su postura que le decía que no iba a intimidarla fácilmente. Don Fermín parecía haber llegado a la misma conclusión. «Mira, Mariana», dijo con un tono que pretendía ser razonable, «no queremos hacerte daño, solo queremos al apache, lo entregaremos a las autoridades de Hermosillo y todo se acabará ahí. Nadie tiene por qué saber que tú lo escondiste». Fue entonces cuando Nahuatl salió del cuarto trasero. No se escondió ni trató de escapar por la puerta de atrás. Simplemente apareció junto a Mariana, alto y digno, con las manos vacías pero la cabeza erguida. «Aquí estoy», dijo en español claro. «No me escondo». Los 3 hombres se tensaron visiblemente. Rutilio llevó la mano instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinto, pero Nahuatl no hizo ningún movimiento amenazante. «No soy ladrón», continuó Nahuatl, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos. «No soy asesino, busco a mi hermano. Esta mujer y este niño me salvaron la vida cuando otros hombres me dejaron morir amarrado como un animal». Don Fermín frunció el ceño. «¿Qué dices? Nosotros no te amarramos». «No», admitió Nahuatl, «pero fueron hombres como ustedes, hombres que juzgan sin preguntar, que lastiman sin razón». Pablo dio un paso hacia adelante, con la cara roja de ira. «No nos vengas con sermones, salvaje». Pero antes de que pudiera decir algo más, Emilito se plantó entre él y Nahuatl, con los brazos extendidos como un pequeño escudo humano. «No le digan así», gritó con lágrimas de rabia corriendo por las mejillas. «Él es parte de nuestra familia. Mi mamá lo curó cuando estaba lastimado,
y él nos enseña cosas bonitas y cocina mejor que cualquiera de ustedes. La imagen de aquel niño pequeño defendiendo a un apache adulto de 3 hombres armados tuvo un efecto que ninguno de ellos había anticipado. Don Fermín se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Rutilio bajó la mano de la pistola. Incluso Pablo pareció perder parte de su agresividad. «Niño», dijo don Fermín finalmente, «no entiendes lo que dices. Los apaches y los mexicanos somos enemigos desde hace mucho tiempo». «Pero Náhuatl no es mi enemigo», respondió Emilito con la lógica simple de la inocencia. «Es mi amigo, y mi mamá también es su amiga. Y si ustedes lastiman a mis amigos, entonces ustedes sí son mis enemigos». Hubo un silencio largo e incómodo. Mariana puso una mano protectora sobre la cabeza de Emilito, y Náhuatl se acercó más, formando una pequeña barrera de cuerpos unidos alrededor del niño. Finalmente, don Fermín suspiró y se volvió a poner el sombrero. «Esto no va a quedar así», murmuró. «La gente del pueblo tiene que saber lo que está pasando aquí». «Entonces dígales la verdad», respondió Náhuatl con calma. «Dígales que una mujer bondadosa curó a un hombre herido y que un niño valiente defiende a su familia. Esa es toda la verdad que necesitan saber». Los 3 hombres se montaron en sus caballos sin decir nada más, pero Mariana sabía que esto no había terminado. Mientras se alejaban levantando una nube de polvo, ella sintió que una sombra se había posado sobre su pequeño hogar. Las cosas iban a complicarse. Esa noche, Mariana no logró conciliar el sueño. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana, esperando ver antorchas acercándose o escuchar gritos en la distancia. Aunque no podía oír los sonidos del peligro que se acercaba, había aprendido a leer las señales más sutiles, la forma en que los animales se comportaban, los cambios en la dirección del viento, la manera en que la luz se movía entre las sombras. Náhuatl tampoco dormía. Lo encontró sentado en el patio trasero, mirando hacia las montañas oscuras que se alzaban como dientes irregulares contra el cielo estrellado. Cuando ella se sentó a su lado, él la miró con una expresión que mezclaba gratitud y culpa. «Me iré mañana», dijo en voz baja. «No quiero traerles problemas». Mariana negó con la cabeza vigorosamente y puso una mano sobre su brazo. Con gestos que él ya había aprendido a interpretar, le hizo entender que no era bienvenido a irse, sino que su lugar estaba allí, con ellos. «Pero los hombres del pueblo», comenzó a objetar Náhuatl. Mariana se llevó un dedo a los labios para hacerlo callar, y luego señaló hacia donde dormía Emilito. El mensaje era claro: el niño los necesitaba a ambos. Habían formado algo extraño y hermoso, una familia construida no por sangre, sino por elección y cuidado mutuo. No iba a permitir que el miedo la destruyera. Náhuatl comprendió, pero la preocupación no abandonó su rostro. Conocía mejor que nadie lo que podía pasar cuando la gente decidía que alguien como él no tenía derecho a existir en paz. Al día siguiente, sus temores se confirmaron. Llegaron más hombres que antes. Un grupo de 8 jinetes, liderados por el sheriff de Hermosillo, un hombre corpulento llamado Teodoro Vázquez, que tenía fama de resolver los problemas con bala primero y preguntas después. Esta vez no se quedaron en sus caballos. Bajaron todos y rodearon la casa, con las armas desenfundadas y las expresiones duras. Mariana salió a enfrentarlos con Emilito pegado a su costado, pero mantuvo a Náhuatl dentro de la casa. «Señora Vázquez», dijo el sheriff sin preámbulos, «estoy aquí por orden del gobernador para arrestar al apache que está escondiendo. Entréguelo pacíficamente y no habrá consecuencias para usted». Mariana lo miró directamente a los ojos y negó con la cabeza una sola vez, clara y definitiva. El sheriff frunció el ceño. Había esperado resistencia, pero no de una mujer sordomuda con un niño pequeño. «Señora, esto no es un juego.
Si no me entrega al apache por las buenas, vamos a registrar su casa y lo vamos a sacar por las malas. Y si ofrece resistencia, será arrestada por ayudar a un fugitivo. Emilito dio un paso adelante, temblando pero determinado. «Señor sheriff», dijo con voz clara, «¿usted tiene hijos?» La pregunta tomó al hombre por sorpresa. «Sí, niño. Tengo 3 hijos. ¿Y los quiere mucho?» «Por supuesto que sí». «Entonces entiende por qué no podemos dejar que se lleven a Nahuatl. Él es como un papá para mí. Y mi mamá y yo somos su familia. Las familias se protegen unas a otras, ¿verdad?» El sheriff se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, claramente incómodo. No había esperado encontrarse con un dilema moral en lo que debería haber sido un arresto rutinario. «Niño», dijo finalmente, «los apaches son enemigos de México. Han matado a mucha gente buena, pero Nahuatl no ha matado a nadie», respondió Emilito, con la certeza absoluta de quien conoce el corazón de las personas que ama. Él solo busca a su hermano, y nos enseña cosas bonitas, y nos ayuda con el trabajo, y por las noches nos cuenta historias de las estrellas. Fue entonces cuando Nahuatl salió de la casa. No lo hizo de manera desafiante ni dramática. Simplemente apareció en la puerta como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Llevaba las manos visibles y vacías, y su expresión era tranquila. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa», dijo dirigiéndose al sheriff. «Iré con usted sin causar problemas». «¡No!», gritó Emilito, corriendo hacia él y aferrándose a sus piernas. «No te vayas. Diles que eres bueno. Diles que no has hecho nada malo». Nahuatl se arrodilló para quedar a la altura del niño y le puso las manos en los hombros. «Pequeño guerrero», le dijo con voz suave, «a veces los hombres grandes tenemos que hacer cosas que no queremos hacer para proteger a las personas que amamos. Pero yo te quiero proteger a ti también», sollozó Emilito. «Y lo has hecho», le aseguró Nahuatl. «Me protegiste con tu corazón valiente y tus palabras verdaderas. Eso es más poderoso que cualquier arma». Mariana había estado observando la escena con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero cuando vio que Nahuatl se disponía a entregarse, algo se rompió dentro de ella. Todas las palabras que había guardado durante años, todas las injusticias que había tragado en silencio, toda la rabia contenida por ser tratada como menos que humana, salieron de su garganta en un grito que ninguno de los presentes había esperado escuchar. «¡No!». La palabra salió áspera y desgarrada, como si hubiera tenido que abrirse paso a través de años de silencio forzado. Todos se voltearon a mirarla, sorprendidos de que la mujer muda hubiera encontrado su voz. Mariana se acercó a Nahuatl con pasos decididos, y cuando llegó junto a él, puso una mano protectora sobre su hombro. Luego miró al sheriff directamente a los ojos, y con una voz que temblaba, pero no se quebraba, dijo: «Este hombre no ha cometido ningún crimen. Los únicos criminales aquí son los que lo amarraron como un animal y lo dejaron morir en el desierto. Si quieren arrestar a alguien, arréstenme a mí por tener compasión». El sheriff la miró con una mezcla de sorpresa y respeto involuntario. No había esperado que la mujer supiera hablar, mucho menos que lo hiciera con tanta dignidad y firmeza. «Señora», dijo después de un momento, «yo no hago las leyes, solo las cumplo». «Entonces cúmplalas bien», respondió Mariana. «¿Qué ley dice que ayudar a un herido es un crimen? ¿Qué ley dice que dar comida a quien tiene hambre merece castigo?» Uno de los hombres que acompañaba al sheriff, un vaquero joven con cara de pocos amigos, se impacientó. «Sheriff, estamos perdiendo el tiempo. Agarremos al apache y vámonos». Pero el sheriff levantó una mano para detenerlo. Había algo en la situación que no le gustaba, una sensación de que estaba del lado equivocado de la justicia. «¿Cuál es su nombre, apache?», le preguntó a Nahuatl. «Nahuatl, hijo de Macpe y Ayana, del clan del Águila. ¿Y qué hace en territorio mexicano?».
Busco a mi hermano menor, Kele. Fue capturado hace 8 lunas por hombres que roban niños para venderlos como esclavos. Seguí su rastro hasta aquí». El sheriff frunció el ceño. Los comerciantes de esclavos eran un problema real en la frontera, aunque las autoridades preferían no hablar mucho del tema. ¿Tiene pruebas de eso? Nahuatl se llevó la mano al pecho y sacó un collar de cuentas azules y blancas. Esto era de él. Lo encontré en el campamento de unos comerciantes cerca de Nogales, pero cuando llegué allí ya se habían ido. El sheriff tomó el collar y lo examinó. Era claramente de factura apache, pero eso no probaba nada por sí solo. Emilito, que había estado escuchando con atención, se acercó al sheriff. «Señor sheriff», dijo con voz clara, «mi mamá dice que la justicia significa hacer lo correcto, no solo obedecer órdenes. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto?» La pregunta era simple, pero cortaba directo al corazón del asunto. El sheriff miró a la mujer que había encontrado su voz para defender a un extraño, al niño que defendía a su familia improvisada con la valentía de un guerrero, y al apache que había venido a buscar a su hermano perdido. Luego miró a sus hombres, que esperaban órdenes para arrestar o disparar. Finalmente suspiró y se volvió a poner el sombrero. «Nahuatl», dijo, «tienes 3 días para encontrar a tu hermano y salir de este distrito. Si después de ese tiempo sigues aquí, tendré que arrestarte. ¿Entendido?» Nahuatl asintió con solemnidad. «Entendido, sheriff. Gracias». Cuando los hombres se fueron, Emilito corrió a abrazar a Mariana y Nahuatl al mismo tiempo, formando un pequeño círculo de brazos temblorosos y corazones aliviados. «¿Hablaste, mamá?», exclamó el niño con lágrimas de alegría. «Encontraste tu voz». Mariana sonrió y se arrodilló para estar a su altura. «La encontré porque tenía algo muy importante que decir», le dijo, y su voz sonaba más clara ahora, como si el uso la hubiera fortalecido. «Tenía que defender a mi familia». Nahuatl los miró a ambos con una expresión que era mitad gratitud, mitad dolor. «Pero ahora tengo que irme», dijo. «Solo tengo 3 días». «Entonces», dijo Mariana con determinación, «tenemos 3 días para encontrar a tu hermano». Los 3 días que siguieron fueron los más intensos en la vida de aquella pequeña familia. Nahuatl conocía mejor que nadie los lugares donde los comerciantes de esclavos solían moverse, los caminos menos vigilados, las aldeas donde compraban provisiones, los ranchos remotos que no hacían preguntas sobre el origen de sus trabajadores. Mariana decidió que irían todos juntos. Era peligroso llevar a Emilito, pero era más peligroso dejarlo solo, y además el niño había demostrado tener una intuición especial para las situaciones difíciles. El primer día visitaron 3 ranchos en un radio de 20 kilómetros. En cada uno, Mariana preguntaba por trabajo, mientras Nahuatl se mantenía a distancia, observando. Emilito jugaba cerca de los establos y corrales, con los ojos y oídos abiertos. En el segundo rancho, un lugar polvoriento donde las vacas parecían tan miserables como los trabajadores, Emilito vio algo que hizo que se le helara la sangre. Un niño apache de unos 8 años trabajaba en el corral cargando agua para los caballos. Tenía el cabello cortado de manera irregular y vestía ropas mexicanas demasiado grandes para él, pero sus rasgos eran inconfundibles. El niño corrió a contárselo a Mariana, quien se lo comunicó discretamente a Nahuatl con gestos. Los ojos del apache se encendieron con una mezcla de esperanza y rabia cuando vio a su hermano menor trabajando como un animal de carga. Pero no podían simplemente tomar al niño y salir corriendo. El rancho tenía varios trabajadores armados, y un enfrentamiento directo sería suicida. Necesitaban un plan. Esa noche, acampados bajo las estrellas, a una distancia segura del rancho, los 3 conspiró como una verdadera familia de forajidos.
Mariana había recuperado no solo su voz, sino también su ingenio de maestra. Propuso un plan que era arriesgado, pero inteligente. Al día siguiente volvió sola al rancho y le contó al capataz una historia elaborada sobre un niño apache que había escapado de su casa y que su patrón estaba dispuesto a pagar una buena recompensa por recuperarlo. Describió a Kele con suficiente detalle para que el capataz supiera de quién hablaba, pero añadió que el niño era problemático y que causaba más gastos que beneficios. «Mi patrón ofrece 50 pesos», dijo Mariana con la autoridad de quien está acostumbrada a negociar. «Es más de lo que van a sacar de ese niño en un año de trabajo». El capataz, un hombre codicioso con poco cerebro y menos corazón, vio la oportunidad de hacer dinero fácil. Aceptó el trato, pero exigió ver el dinero primero. Mariana había previsto esto, sacó las monedas que había ahorrado durante años, todo lo que tenía en el mundo, y se las mostró al capataz. El hombre contó el dinero 2 veces y luego fue a buscar al niño. Cuando Kele fue traído del corral, sucio y con los ojos llenos de una tristeza que no debería existir en un niño de 8 años, Mariana sintió que se le rompía el corazón. Pero mantuvo la compostura y examinó al niño como si fuera un producto que estaba comprando. «Sí, es él», dijo finalmente. «Mi patrón estará satisfecho». La transacción se completó rápidamente. Mariana tomó al niño de la mano y se dirigió hacia donde había dejado su carreta, tirada por la mula más vieja del mundo, pero que aún podía caminar. Solo cuando estuvieron lo suficientemente lejos del rancho, Mariana detuvo la carreta y se volteó hacia el niño, que la había estado mirando con una mezcla de confusión y terror. «Kele», le dijo suavemente en español, «tu hermano Nahuat te está buscando». Los ojos del niño se abrieron como platos. Por un momento no supo si creer lo que había escuchado, pero luego vio a Nahuat salir de detrás de unas rocas donde había estado escondido, y corrió hacia él con un grito que era mitad llanto, mitad risa. El reencuentro entre los hermanos fue algo que Mariana supo que recordaría por el resto de su vida. Nahuat levantó a Kele en brazos y lo abrazó como si fuera la cosa más preciosa del mundo, mientras el niño lloraba y hablaba en apache tan rápido que las palabras se atropellaban unas con otras. Emilito observaba la escena con los ojos brillantes, feliz de ver a su familia ampliarse, pero también un poco triste, porque sabía que esto significaba despedidas. Nahuat se acercó a Mariana con Kele aún en brazos y se arrodilló frente a ella. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho», le dijo con voz quebrada por la emoción. «Diste todo lo que tenías para salvar a mi hermano. Eres la mujer más valiente que he conocido». Mariana sonrió a través de las lágrimas que finalmente se permitió derramar. «Es lo que hace la familia», respondió simplemente, pero Nahuat negó con la cabeza. «No, esto es lo que hace una madre, una verdadera madre». Pasaron esa noche juntos, los 5, compartiendo la comida que habían traído y las historias de todo lo que había pasado. Kele les contó en su mezcla de apache y español fragmentario sobre los meses terribles en el rancho, pero también sobre cómo había conservado la esperanza de que Nahuat vendría por él. «Siempre supe que me encontrarías», le dijo a su hermano mayor. «Soñaba contigo todas las noches». Al amanecer, llegó el momento que todos habían estado temiendo. Nahuat y Kele tenían que marcharse. No podían quedarse en territorio mexicano, y Mariana y Emilito no podían irse con ellos al territorio apache. Pero antes de partir, Nahuat tomó las manos de Mariana entre las suyas. «Ven con nosotros», le dijo. «Mi pueblo te aceptaría. Eres una curandera, una maestra, una madre. Siempre habrá lugar para ti». Mariana miró hacia su casita de adobe, luego hacia Emilito, quien esperaba su decisión con los ojos muy abiertos. «Esta es nuestra tierra.
dijo finalmente. Aquí está enterrado mi marido. Aquí aprendí a ser madre. Aquí encontré mi voz. No puedo irme. Nahuatl asintió con comprensión, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Entonces esto no es un adiós, declaró. Es un hasta pronto. Cuando las cosas cambien, cuando el mundo sea más sabio, volveré. Y traeré a Kele para que conozca a su segunda familia. Le dio a Mariana el collar de cuentas azules y blancas que había pertenecido a Kele. Para que recuerdes que el amor no conoce fronteras, le dijo. A Emilito le entregó una pequeña flauta tallada en hueso. Para que cuando toques esta música pienses en nosotros y sepas que en algún lugar del mundo 2 hermanos están pensando en ti. Los hermanos se alejaron a caballo cuando el sol apenas comenzaba a alzarse sobre las montañas. Mariana y Emilito los vieron partir hasta que se convirtieron en puntos diminutos en el horizonte y luego en memoria. Cuando regresaron a su casa, todo parecía igual pero diferente. Los mismos muebles, las mismas paredes agrietadas, el mismo patio polvoriento. Pero ahora había 3 platos en la mesa, aunque fueran solo 2 para comer, y había historias nuevas que contar en las noches largas. Emilito tocaba la flauta de hueso todas las tardes, llenando el silencio del desierto con melodías que sonaban a esperanza. Y Mariana llevaba el collar de cuentas azules y blancas como un recordatorio de que había familias que se formaban por elección, no por sangre, y que el amor verdadero siempre encontraba la manera de crecer incluso en los lugares más áridos. Una tarde, 3 meses después de la partida de Nahuatl y Kele, llegó una visita inesperada. Era una mujer joven con un bebé en brazos y la mirada perdida de quien ha caminado demasiado tiempo sin dirección. ¿Es usted la señora la que ayuda?, preguntó con voz apenas audible. Mariana la miró y vio en sus ojos la misma desesperación que había conocido tantas veces. Sin hacer preguntas, abrió la puerta de su casa y le hizo una seña para que entrara. Emilito corrió a preparar té de manzanilla, mientras Mariana guiaba a la mujer hacia la mesa donde tantas heridas habían sido curadas y tantas historias habían sido compartidas. Cuando la mujer y su bebé estuvieron cómodos, calentitos y alimentados, finalmente contó su historia. Era viuda, sin familia, expulsada de su pueblo por no poder pagar las deudas de su marido muerto. Había caminado durante días, siguiendo rumores de una mujer que acogía a los perdidos. «No tengo dinero», murmuró con vergüenza. «No tengo nada que ofrecerle». Mariana sonrió y puso una mano suave sobre la suya. «Tienes lo más importante», le dijo. «Tienes un corazón que necesita sanar y un bebé que necesita amor. Eso es más que suficiente». Esa noche, mientras la mujer y su bebé dormían en el cuarto que antes había ocupado Nahuatl, Mariana se sentó en el patio con Emilito, mirando las estrellas que parecían más brillantes que nunca. «¿Crees que Nahuatl y Kele estén bien?», preguntó el niño. «Estoy segura», respondió Mariana. «Los corazones valientes siempre encuentran su camino». «¿Y nosotros? ¿Estamos bien?». Mariana miró hacia la casa donde ahora vivían 4 personas que se habían encontrado por casualidad y se habían elegido por amor. Pensó en su voz recuperada, en las lecciones que había aprendido sobre la familia, en la manera en que el dolor compartido se convierte en fuerza multiplicada. «Estamos más que bien», le dijo a Emilito. «Estamos completos». Y era cierto. En esa casa de adobe agrietado, bajo el cielo infinito de Sonora, había florecido algo raro y hermoso, una familia construida no sobre la sangre o la tradición, sino sobre la decisión diaria de cuidarse unos a otros, de defenderse mutuamente, de mantenerse unidos, sin importar lo que el mundo dijera. El viento nocturno sopló entre los mezquites, trayendo el aroma de las flores de nopal que habían comenzado a crecer en el patio trasero. Y si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, habría visto a una mujer y un niño
sentados en el porche de una casa humilde, rodeados por la luz dorada que sale de las ventanas donde vive el amor verdadero. En la distancia, muy lejos hacia el norte, una flauta de hueso tocaba la misma melodía bajo las mismas estrellas. Y aunque los kilómetros los separaban, las 5 personas que habían aprendido que la familia se elige, no se hereda, sabían que algunos vínculos son tan fuertes que ni el tiempo ni la distancia pueden romperlos. La casa de 3 corazones se había convertido en la casa de todos los corazones que necesitaran refugio. Y Mariana Esperanza Vázquez, la mujer que había perdido tanto, que creía no tener nada más que dar, había descubierto que el amor, como las plantas del desierto, crece mejor en los lugares más imposibles y da frutos más dulces después de las sequías más largas.